Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Cordial saludo a todos. Soy Andrés Rangel. En mi calidad de estudiante de la especialización de alto gobierno de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y en atención a las actividades académicas en materia de, de la materia de Fundamentos de Ciencia Política y Gobierno, pongo a disposición de ustedes la, pues de alguna manera, como un breve análisis o alguna información acerca de la actividad que tiene que ver con la política y la legitimación. Inicialmente, pues, conceptualizaremos algunos conceptos y posteriormente debatiremos acerca de una problemática identificada que hace referencia al abstencionismo en procesos electorales y principalmente en territorios indígenas o en comunidades indígenas. Bien, así las cosas, entonces presentamos esta nota para la materia y directamente para el docente, eh, gracias al proceso de formación académica. ¿Sí? Veamos entonces la actividad política. ¿Sí? De alguna manera, la actividad política tiene algunas dimensiones. ¿Sí? Y aquí abordaremos algunas. Pueden variar dependiendo del enfoque teórico, ¿sí? La perspectiva desde la cual se realice el análisis. Sin embargo, algunas de las dimensiones comunes de la actividad política pues incluyen, eh, dentro de sus principales, esto de alguna forma podemos ver que sería la parte institucional, ¿cierto? Eh, y la parte institucional entendida de alguna manera como la... Pausamos un momentico, por favor. Entonces, decíamos, listo, la parte institucional, refiriendo a las estructuras, normas y procesos formales que regulan la actividad política. Sí, hablamos como carta base la Constitución, luego de ahí lo que se desprende de ella, leyes y demás normas, también partidos políticos y el sistema electoral, entre otros. ¿Sí? De manera, diciendo que la actividad política influye en esas diferentes partes. Podemos decir que entonces en las ramas del poder público. Bien. También podemos ver que desde la parte procesal, ¿sí? Pensando en los procedimientos y mecanismos a través de los cuales se toman decisiones políticas, incluyendo la negociación, el debate, la deliberación y la toma de decisiones. ¿Sí? Asimismo, la actividad política se puede abordar desde el punto de la parte participativa. ¿Sí? Y todo esto hace referencia a la participación de los ciudadanos en la vida política. Todos nosotros, de alguna u otra manera, participamos, ¿cierto?, de la vida política, ya sea a través del voto, la propuesta, la protesta, las organizaciones comunitarias y otros medios de expresión política. ¿Sí? Eso, pensando en que la actividad política se relaciona con las ideas, valores y creencias que sustentan las posiciones políticas de los actores, de los partidos, de sus miembros, y así como las visiones del mundo que guían sus actuaciones en cada momento. Bueno, también podemos ver que la actividad política de alguna manera tiene que ver, o pues es un eje principal, el tema de la dimensión económica, o casi que el principal visto desde los intereses comunes, perdón, particulares, y no desde los comunes. Bueno, entonces, la dimensión económica considera las dimensiones económicas de la actividad política como las fiscales, la distribución de los recursos, la regulación del mercado, la influencia de los intereses, ¿sí? Económicos en las decisiones que se toman a nivel de política. ¿Sí? Asimismo, entonces, vayamos y analicemos, pues, qué se entiende, si eso, qué se entiende por legitimidad. Lo anterior, de alguna manera, he visto en la parte política, entonces, ¿qué se entiende por legitimidad? Con esto vamos llevando a nuestro tema de debate, que tiene que ver con el abstencionismo en los, digamos, comunidades indígenas. ¿Sí? ¿Qué se entiende por legitimidad? ¿Sí? Entonces, veamos. Inicialmente, la legitimidad es una decisión, ¿cierto? Y puede basarse en diferentes fundamentos y estrategias. De alguna manera, podemos pensar entonces que la legitimidad
de alguna manera pensamos que son dentro de las decisiones, para que una decisión sea legítima, el poder y la legitimidad son conceptos fundamentales en el análisis de la política, ¿cierto? Y de alguna manera podemos pensar que la perspectiva de la legitimidad se refiere a la aceptación y el conocimiento de la autoridad y también el poder de un gobierno o institución o de un líder o quien nos representa eh, en defensa de nuestras mismas necesidades y derechos, ¿sí? Entonces la legitimidad puede basarse de alguna forma en diferentes fundamentos. Podemos decir que en la legalidad, pensando en el cumplimiento de las normas, una legitimidad puede basar en la tradición por, por respeto a las costumbres y prácticas establecidas. Y aquí quiero tener en cuenta que puede ser por esta parte donde se tiene el abstencionismo en las comunidades indígenas, por tradición, ¿cierto? La legitimidad se puede ver en la eficacia, la capacidad de satisfacer las demandas y necesidades de la sociedad. En fin, la legitimidad es crucial para el funcionamiento de un sistema político, ¿cierto? Ya que contribuye a nuestra estabilidad, a la cohesión social y a la obediencia a las autoridades. Cuando una autoridad no cumple los digamos, requisitos anteriores y entre otros, pues podemos pensar en que no hay cohesión social y la obediencia a las autoridades no existe, o más bien viene la desobediencia civil de alguna forma. En resumen, podemos ver que la perspectiva del poder se centra en la capacidad de influir y controlar, mientras la perspectiva de la legitimidad se enfoca en la aceptación y reconocimiento de la autoridad, ¿cierto? Ambos conceptos son fundamentales para comprender las relaciones de poder y autoridad en la sociedad. Bueno, entonces, así podemos también pensar que de estas formas de gobernar y de legitimidad, si el gobierno tiene transparencia y rendición de cuentas, afianza la legitimidad. Si la justificación y argumentación es coherente con los, con los deseos de la sociedad, afianza la legitimidad. El cumplimiento de las normas y procedimientos pues tiene que darse para que cada vez quien elige legitime esas decisiones dentro de un proceso democrático que se realizó para que ese gobernante existiera. Y lo que esté por fuera de eso se puede llegar a consenso y negociación, ¿cierto? De alguna forma, no lo teníamos previsto, pero entonces allí lo llegamos a consenso y negociación y hacemos que esa decisión sea de alguna forma legítima. Bueno, entonces, ahora sí, si nosotros analizamos, por ejemplo, de que la acción política, perdón, que de la actividad política varía dependiendo varias cosas, enfoque, perspectiva y demás, ¿cierto? Y el análisis que se haya, y que la legitimidad de alguna forma refiere a la aceptación y el reconocimiento de la autoridad, entonces los invito a pensar por qué, ¿cierto? ¿Por qué puede suceder que existe abstencionismo en los procesos electorales de territorios indígenas? ¿Sí? Entonces, coloco unos interrogantes para su análisis, ¿cierto? Y con esto pues ir terminando, como dejar ahí los interrogantes para todos. Puede ser por su propia forma de gobierno, puede ser por su propia cultura, por la cosmovisión que se tiene de pueblo indígena, por sus costumbres o quizás desconocimiento que puede ser válido para algunos, o por su directo y permanente relacionamiento con la naturaleza. ¿Esto a qué? A comunidades indígenas que permanecen dentro de la selva, o bueno, más bien aislada de la urbanidad, del urbanismo, y ellos allí no refieren tan importante o no le dan importancia a que exista un gobierno y que de alguna manera eso no influye. Bien, entonces, si analizamos esas situaciones, ¿cierto? Podemos pensar de que si ellos tienen su propio gobernador, su propio gobierno, y viven de la naturaleza, el agua es, digamos, la provee la naturaleza, la comida la provee la naturaleza, la salud por las costumbres de ellos se mantiene, ¿cierto? Haciendo paréntesis ahí o entre comillas, algunas comunidades indígenas que permanecen y que perduran
con sus culturas, costumbres y demás, y que tienen sus chamanes pues, para curar si no necesitan de alguna manera de la medicina occidental. Bueno, entonces pues a grosso modo resumo ahí y pues los invito a pensar que de alguna manera si para ellos como indígenas es válido una elección, es legítimo un gobernante que hace, que está por fuera de su territorio y que no lo reconocen física ni por costumbre ni etnográficamente. Así las cosas, pues agradezco la atención y hasta una próxima oportunidad. Recuerden que les habló el estudiante de especialización en alto gobierno, Andrés Rangel. Muchas gracias.